Hoy debe ser un día para el recuerdo y también un día de alegría, ¿no? Hace 25 años que Miguel Ángel Blanco, desgraciadamente, fue asesinado por ETA. Y fue un momento histórico porque en aquel momento yo creo que se escribió el final de la banda terrorista, empezó a fraguarse en ese momento gracias a la concordia, al espíritu de Hermua y a la colaboración entre todos los partidos políticos. Decía que también es un día de alegría porque bueno, pues ya se cumplen 10 años de que ETA ha dejado de existir y eso es una victoria de la democracia y del conjunto de la sociedad española. Por eso me gustaría en estos momentos también hacer un llamamiento a todos los grupos políticos para que nadie, en este caso, haga uso del terrorismo como arma arrojadiza de unos partidos hacia otros. Yo creo que el espíritu de Hermua debe seguir vivo, debe seguir viva esa concordia y no tenemos que utilizar para nada el terrorismo como arma arrojadiza. Yo la verdad es que lamento mucho las manifestaciones que se hicieron ayer en el Congreso de los Diputados, en el cual, bueno, pues en cierto modo el Partido Popular volvió a sacar a ETA del armario y lo lamento, ¿no? Porque es algo que ya esa palabra ETA prácticamente ha desaparecido del vocabulario de todos los españoles. Por lo tanto, bueno, pues conmemoramos este 25 aniversario. En Miguel Ángel Blanco quiero reflejar en este caso a los cientos de españoles que han perdido su vida, políticos de uno y otro partido, guardias civiles, militares, familiares, etcétera, ciudadanos españoles que han muerto sin causa justificada, ¿no? Y desde aquí, bueno, pues rendir ese merecido homenaje del pueblo de Ellín y esperar que estos minutos de silencio pasen siempre al olvido. Este año en el que conmemoramos el 25 aniversario del cruel asesinato del concejal de Hermua, Miguel Ángel Blanco, pues que estos actos nos hagan llegar y llevar ese recuerdo a todas las casas y a todos los vecinos de nuestros municipios, pues es importante. Así que pues desde aquí agradecer también en este caso a los vecinos de Ellín que se han podido sumar, a los concejales del ayuntamiento que se han podido sumar, a mis compañeros del Partido Popular que han estado aquí en representación también del partido, que se suman a este recuerdo en un momento en el que además pues la actualidad también nos hace reseñarnos y pronunciarnos sobre estos asesinatos, sobre estos actos crueles y con esta violencia, como además en unos momentos podremos exponer también en la rueda de prensa que vamos a dar en la sede del Partido Popular de Ellín, unos momentos en los que para dolor, entendemos desde el Partido Popular, para el dolor añadido de estas familias víctimas del terrorismo, nos encontramos en una semana donde el gobierno de Pedro Sánchez ha pretendido aprobar una mal llamada Ley de Memoria Democrática que, como diremos, encuentra enfrente la oposición radical del Partido Popular porque la consideramos una ofensa al dolor de todas las víctimas del terrorismo, ya que es una ley que viene de la mano de Bildu, de partidos políticos que son herederos de los que en aquel momento perpetraron estos actos terroristas y que no podemos permitir que a los verdugos se les convierta en víctimas. Así que por ellas, por las víctimas del terrorismo y este año más que nunca, dignidad, memoria y justicia. Y eso implica, como digo, no echarse en las manos de determinados partidos que siguen ensalzando esos actos que se cometieron en este país y que no deben de ser olvidados. Es un triste aniversario el que se cumple hoy, probablemente uno de los aniversarios más tristes de la historia de la democracia, que es el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el concejal político, compañero político a manos de la banda terrorista ETA. Un acto que, aparte de ser cruel, sí supuso el principio del fin de ETA, porque la banda armada, la banda terrorista, empezó a perder muchos de los apoyos que al final llegaron a provocar el desarme de ETA. Hoy es un día para decir que España no olvida, a pesar del tiempo que ha pasado, esos años de terror, esos años de antidemocracia, porque tomar las armas y matar inocentes es siempre estar en contra de la democracia que ha hecho grande a este país en los últimos años, desde 1975. Y es triste también que en este marco tengamos que hablar de esa ley, esa nueva ley de memoria democrática, ya que hablamos de democracia, que se va a aprobar dentro de poco en el Congreso, una ley que han redactado los hijos de ETA
EH Bildu con el consentimiento del presidente de este país, de Pedro Sánchez. Creo sinceramente que la aprobación de esta ley, ojalá que no se produzca, pero probablemente se aprobará, será una burla a la democracia, una burla a todo ese pasado que la banda terrorista ETA sembró, todo ese terror y todas esas muertes y toda esa antidemocracia que la banda terrorista ETA firmó en los años pasados y en los años anteriores y posteriores a la democracia de España. Con mucha emoción, como yo creo que el 99,99% de todos los españoles, ¿no? Yo creo que lo vimos todos con mucha tensión, pendiente de las noticias. Entonces no teníamos tanta internet, tantas redes sociales, y en aquel momento pues pegados al televisor y a la radio esperando acontecimientos, ¿no? Que desgraciadamente pues fueron los que ninguno hubiéramos querido desear, ¿no? Y me acuerdo de llorar, porque no sé, fue un momento difícil, complicado, y en el cual, bueno, yo creo que todos los españoles en aquel momento, esa rabia y esa impotencia, pues la única forma que teníamos era de expresarla, pues eso, a lo mejor dando un puñetazo en la mesa y demás, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, como digo, aquello fue un antes y un después para el final de la banda terrorista. Y bueno, repetir lo que he dicho antes, yo creo que tenemos que ir todos en la misma dirección, y principalmente, bueno, de que esa palabra que tantas veces se ha nombrado, ese grupo terrorista, que ya desaparezca por fin de nuestro vocabulario, que creo que es lo mejor, pasar página directamente y vivir el presente, que gracias a Dios tenemos un futuro ilusionante por delante. Y acabamos de ver las reacciones a ese minuto de silencio que se producía esta mañana en la puerta del Ayuntamiento. Hoy, como entrevistado, como protagonista, tenemos al alcalde de Lleida, Ramón García. Le vamos a preguntar por esto y por muchas más cosas. Ramón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues gracias a vosotros, y iniciamos una nueva etapa veraniega, ¿no? Sí, iniciamos nuevo programa, nueva etapa. Y Ramón, hablábamos de ese minuto de silencio, veíamos las reacciones, sobre todo los dos partidos que han secundado también, junto con al Partido Socialista, este minuto de silencio, reaccionaban y hablaban de esa nueva ley de memoria histórica, la relacionaban con la redacción de Bildu, que había obligado al gobierno de Pedro Sánchez a hacer esa ley de memoria histórica. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión, yo creo que la he dicho esta mañana cuando estábamos en la Plaza de la Iglesia, y la sigo manteniendo. Yo creo que en estos momentos, después de 25 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco, un hecho histórico en el cual pues yo creo que se empezó a fraguar la desaparición definitiva de la banda terrorista de ETA. Y bueno, pues sirve como recordatorio, pero también es un momento, lo decía también esta mañana, un momento de alegría, porque llevamos 10 años en los que afortunadamente la banda terrorista desapareció y la palabra ETA pues prácticamente había desaparecido de nuestro vocabulario. Esa concordia, ese movimiento que surgió de Ermua, bueno, pues al final concluyó en que la lucha de los demócratas, de todos los partidos políticos, de la ciudadanía española, acabara definitivamente con la banda terrorista, ¿no? Y siento y lamento de verdad que pues ayer en el debate del Estado de la Nación el Partido Popular hiciera de ese momento, de este momento histórico, hiciera partidismo en favor de ellos, porque si bien Miguel Ángel Blanco se ha convertido en un símbolo, también es cierto que antes que Miguel Ángel Blanco y posteriormente a Miguel Ángel Blanco siguieron muriendo muchas personas de manos de la banda terrorista. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que personificar en ningún partido político, sino que tenemos que personificar en este caso en toda la sociedad española que fue capaz de vencer a una banda terrorista. La ley de la memoria democrática, que es como así se llama y que se va a aprobar próximamente en el Parlamento, solamente tiene una enmienda, un añadido a la ley que ha pactado el gobierno con Bildu. No voy a entrar si es mejor o peor, pero parece ser que hay partidos políticos que tienen miedo a que ese artículo que se ha pactado o esa disposición adicional que se ha pactado pues se pueda convertir en realidad, ¿no? Y lo que se ha pactado es un artículo que viene a decir más o menos que se van a investigar todos los casos que sucedieron
desde el año 75, desde la muerte del dictador de Francisco Franco, hasta el año 1983, pues también se van a investigar aquellos casos en los que, bueno, pues también hubieran excesos por ambas partes, por uno o por otro, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en este caso no hay nada que temer, ¿no? Yo creo que los partidos demócratas no hay nada que temer al respecto, y tenemos que ser consecuentes de que fue una transición, y que esa transición pues también hubieron sus más y sus menos, ¿no? Bueno, pues si hay que ponerlo sobre la mesa, que se ponga. El hecho es que se pacta con Bildu. Bueno, pues ha sido Bildu el que la ha propuesto, como si lo hubiera propuesto Esquerra Republicana de Cataluña. Además, no sé el miedo que puede tener en este caso el Partido Popular a que ese articulado salga adelante, porque además están centrando la ley de la memoria democrática solamente en ese artículo, cuando yo creo que lo que no quieren es que al final se investiguen pues casos de lesa humanidad que se pudieron producir posiblemente en aquella época. Pero vuelvo a repetir, yo lamento profundamente el hecho de que en este caso el Partido Popular haya vuelto a sacar a ETA del armario, haya puesto otra vez esa palabra sobre la mesa, y que ayer en un estado sobre el debate del Estado de la Nación, bueno, pues volvieran otra vez a lo mismo, a el yo soy más que tú, porque, bueno, no, aquí realmente, desgraciadamente, han fallecido cientos de personas en España, murieron del Partido Socialista, del Partido Popular, del PNV, murieron políticos de todas clases, y también murieron, desgraciadamente también, muchos guardias civiles, muchos policías nacionales, familiares de ellos que no tenían culpa ninguna, y bueno, vimos atentados, bueno, y ciudadanos normales y corrientes que en aquel momento pasaban por allí, desgraciadamente, y también les costó la vida, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar página, que tenemos que vivir en pleno siglo XXI, darnos cuenta de lo que pasó, pues afortunadamente después de 10 años sigue siendo historia, y no volver otra vez a tirarnos los trastos a la cabeza otra vez con el tema del terrorismo, porque al final no conduce a nada. ¿Qué te parecen, Ramón, las medidas que está anunciando el presidente en este debate sobre el Estado de la Nación, aparte que se suman a las ya tomadas, esas 2 paquetes de medidas ante la crisis de Ucrania? Pues medidas que lo que vienen un poco es a apoyar a aquellas familias, a aquellas personas que en estos momentos de recesión, si lo podemos llamar así, o de que la inflación está disparada, pues vienen un poco a beneficiarles y ayudarles. Ayer el presidente presentó un paquete de medidas que, bueno, hay algunas en las que no los afectan, por ejemplo, a los ciudadanos de allí no los afecta en absoluto que las tarifas de Renfe se reduzcan al 100%, por ejemplo, para cercanías y demás, pero sí que tenemos alumnos mayores de 16 años que tienen beca y que se van a ver beneficiados de esos 100 euros mensuales que el presidente ha propuesto que se les incremente la beca, ¿no? Y luego también, bueno, pues lo mismo te he dicho anteriormente, en este debate el Partido Popular yo creo que se encontró descolocado por completo en el momento que Pedro Sánchez hizo esas propuestas económicas, principalmente esa subida de impuestos a la banca y a las eléctricas. Yo comparto plenamente esa decisión, porque ahora mismo están obteniendo unos beneficios totalmente desorbitados y brutales, y obviamente siempre para salir de la crisis siempre lo lógico es que pague más el que más tiene, y en este caso pues la banca o las eléctricas van a pagar más por sus beneficios. Repito, van a pagar por sus beneficios. O sea, no es que vayan a dejar de tener beneficios, sino que cuanto más beneficios tengan, lógicamente más van a pagar, ¿no? Pero, o sea, que están pagando, lo que paga la banca o paga las eléctricas van a ser de sus propios beneficios, no va a ir nunca en detrimento de lo que es el fin o el trabajo de esas entidades bancarias o de esas eléctricas. Después de ese anuncio ha habido repercusiones ya y han bajado en bolsa. Tanto los grandes bancos como también pues las empresas de gasolina. Pero eso era de esperar. En el momento que se anunciara era de esperar, entre otras cosas como medida de presión. Obviamente cada uno juega sus bazas, ¿no? Y yo lo que lo que hubiera esperado del Partido Popular ayer es que esas medidas del gobierno las hubiera apoyado, ¿no? Porque creo que en este barco estamos todos metidos, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, obviamente el Partido Popular, ¿cómo va a apoyar una subida de impuestos
la banca o a las eléctricas, ¿no? Ellos a lo mejor propugnan una subida de impuestos pues a las clases medias o a las clases bajas, ¿no? Nunca a las clases a las que ellos favorecen normalmente, ¿no? Yo creo que en este caso es una medida buena, una medida... Aparte, esto es sumar y restar, es decir, cuanto más beneficios tenga la banca, en este caso más va a pagar, pero también ese dinero repercutirá proporcionalmente en las clases medias y en las clases bajas de este país, que son los que realmente, como siempre, sufren cualquier tipo de crisis. ¿Y qué te parecen esas propuestas del Partido Popular de bajar impuestos, esa necesidad de bajar impuestos que tanto está solicitando? Pues es que estamos viendo que la bajada de impuestos no da resultados. Puedo poner un ejemplo, aunque no sean impuestos. Los 20 céntimos de la gasolina. Bueno, pues los 20 céntimos de la gasolina se lo han vuelto a quedar las petroleras, las gasolineras, no las gasolineras el último, sino en este caso las grandes petroleras, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque al final, desgraciadamente, cuando suben los precios de forma tan brutal como están subiendo, al final ha sido revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y al final esa consecuencia es que las paga siempre es el último consumidor, ¿no? Yo no veo la bajada de impuestos porque, todas cosas, te repito, si pagamos menos impuestos, obviamente menos dinero habrá para ayudar a salir de la crisis a aquellos que más los necesitan, ¿no? Esto es casi una regla de tres, ¿no? Es una parte proporcional. Aquí hay que pagar más en función de lo que se gana, de lo que se tiene, y pagar menos o recibir más ayudas en función de la situación económica de cada uno. Bueno, Ramón, esta semana nos hiciste el anuncio de que ya se firmó el Real Decreto donde los fondos, los 3,5 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística, iban a llegar ya a Ellín. Háblanos, ¿ha habido algún movimiento? ¿Estáis trabajando ya para que comience la maquinaria para poner en marcha ese plan? Sí, la resolución ha salido ya y el dinero pues llegará en breves fechas. Antes no llegó porque era el último trámite administrativo el que faltaba por cumplir. Bueno, como te digo, se publicó, creo que fue el pasado lunes, y a partir de ahí, bueno, pues a esperar, no sé, 3, 4 días, una semana, 10 días, lo que los fondos de tesorería de la Junta tarden en tramitar el tema para enviar dinero, porque además es un dinero que ellos tienen, o sea, que no es un dinero que tengan que buscar, sino que lo tienen porque el Estado se lo ha también dirigido hacia ellos, ¿no? Bueno, es cuestión de esperar. Y sí, efectivamente, ya la maquinaria con el tema del plan de sostenibilidad turística, bueno, ya se había puesto en marcha, ¿no? Pero ahora mismo sí que se pone el contador a cero de esos 2 años que tenemos para desarrollar proyectos, aunque yo también en esos de los 2 años pues soy un poco incrédulo, porque no solamente ya por el Ayuntamiento de Ellín, sino por muchos más, ¿no? Obviamente a nivel nacional en 2 años es muy difícil desarrollar todos los proyectos que se tienen, por tanto me imagino que con el tiempo irán habiendo sucesivas prórrogas para que todo el mundo pueda cumplir con esos fondos sin ningún tipo de problema, porque bueno, pues ahora mismo poner en marcha esa cantidad de pliegos administrativos, adjudicaciones, obras y demás, lo estamos viendo por ejemplo con la Avenida Libertad, la adjudicamos casi al principio de año, ¿no? Y van a dar comienzo las obras el próximo lunes, día 18. Entonces, bueno, pues la verdad es que administrativamente, por mucho que los trámites burocráticos se han agilizado, hubo una nueva ley de contratos, etcétera, etcétera, pero al final los plazos se eternizan y no hay la agilidad que en este caso todos quisiéramos tener, ¿no? Empezando por mi parte como alcalde, que tal vez soy uno de los máximos interesados en que las cosas se pongan a funcionar, ¿no? Esta mañana hemos estado en el parque también, sabéis que se adjudicó hace año y medio, al final hubieron recursos por parte de las empresas y se tuvo que empezar con todo el dolor de nuestro corazón, porque hubiéramos querido haberlo hecho en otra época, pero hubo que empezarlo a finales de mayo, con lo cual, bueno, pues nos hemos llevado casi 2 meses de verano, ¿no? Pero no ha habido otra época en la que poderlo hacer y, bueno, pues al final, bueno, pues se abrirá el viernes y espero que sea delegado de todos, pero bien es cierto que nos hubiera gustado haberlo hecho en otra época que no intercediera, en este caso, para que las familias pudieran disfrutar del parque municipal. Pero volviendo al plan de sostenibilidad, ¿tenéis ese trabajo previo a falta de publicar licitaciones, comenzar? No, falta primero porque no podemos sacar licitaciones hasta tanto en cuanto no tengamos el dinero. Es decir, no puedes dar un paso si no tienes... Podríamos darlo ya. A partir del pasado lunes lo podríamos dar ya, ¿vale? Porque ya tenemos la resolución en lo cual nos dice que el Ayuntamiento de Ellín va a percibir 3,5 millones de euros, ¿vale? Una cosa fue el anuncio a nivel nacional
y la concesión de esos fondos, pero la resolución definitiva es la que se produjo el pasado lunes por parte de la Junta, que dice que ya los fondos son disponibles. Y es ahí donde se pone el contador a cero. Claro, ahora tenemos que licitar, pero hay que licitar primero los proyectos, porque son proyectos que son de cuantía mayor, que no son de cuantía menor, no son proyectos de un contrato menor de hasta 15.000 euros, no, son proyectos de mucha más envergadura. Por lo tanto, ahora tenemos que empezar a licitar proyectos, adjudicación, la redacción de esos proyectos, la aprobación definitiva de los mismos, y una vez que están aprobados los proyectos, entonces ponernos a sacar el pliego de condiciones para la adjudicación de la obra. Por eso digo que la tramitación en sí es larga y costosa, pero bueno, que vamos a intentar por todos los medios agilizarlo en lo máximo posible. Y ya hay empresas interesadas en el proyecto, ya están llevando al ayuntamiento. Sí, principalmente. Específicamente con el camping. Sí, principalmente empresas de camping y algunos cercanos a nuestra localidad que están interesados y preguntando en qué tipo de concesión va a salir la adjudicación del camping de Cañada, qué diseño más o menos tenemos previsto que va a tener, etcétera, etcétera. Sí, ya hay empresas que están interesadas. Hace ya también, antes de la pandemia, había una empresa de gin, de empresarios gallineros, que tenían previsto también hacer algo con el camping. No sé si ahora, una vez que se hagan las obras de remodelación, estarán interesados o no en participar, pero también había una empresa gallinera en aquel momento que estaba interesado en quedarse con el camping para la explotación del camping de Cañada de Elga. Una de las críticas del Partido Popular era que esos 3,5 millones de euros no se iban a quedar en Ellín, sino que por medio de empresas, licitaciones, adjudicaciones, al final ese dinero no se va a quedar en la localidad. Es así, según las leyes, las adjudicaciones, evidentemente, las licitaciones hay que hacerlas por medio de la página de contratación del Estado. ¿Qué más quisiera yo? Que mañana, cuando salga a licitación la obra, vamos a hablar de la obra, no solamente de la explotación, de la obra, pues hubiera una empresa gallinera que se la adjudicara, que esa empresa gallinera, a todos los trabajadores que contrate para esa obra, sean nacidos en Ellín, y que obviamente pues todos los materiales, todo el dinero que se mueva con empresas de nuestra localidad. Ojalá. Pero bueno, pero ellos mejor que nadie saben que precisamente cuando se saca a licitación y una obra principalmente de envergadura, pues hoy en día puede participar no solamente empresas españolas, sino cualquier empresa de la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, que digan eso pues es un absurdo por su parte, porque ellos saben perfectamente cómo funciona la ley de contratos, ¿no? Es un absurdo venir a criticar algo en lo cual el ayuntamiento, en este caso ni el equipo de gobierno ni los funcionarios, tienen nada que ver. Te digo, ojalá, yo que quisiera que todos esos 3,5 millones iniciales se quedaran allí. Lo que sí que es cierto que obviamente los réditos de esos 3,5 millones, es decir, la puesta en marcha del camping, del Cañón dos Almadenes, de la vía verde, etcétera, etcétera, todo eso al final lógicamente redundará en beneficio de la economía local, ¿no? Pero inicialmente eso es imposible. Ahora mismo, como te he dicho anteriormente, el lunes empieza la obra de la Avenida Libertad, que es la obra más grande que se ha hecho en toda la historia democrática de Ellín. O sea, no ha habido ninguna obra por encima de los 2 o 3 millones de euros. La última también importante de esa cuantía fue la obra del cambio de alumbrado público en toda la localidad. En la historia democrática de Ellín no se ha gastado en una calle de Ellín 1.000 millones de pesetas, o sea, 6 millones de euros. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ahora mismo hay una empresa, la adjudicataria es una UTE con empresas de fuera de nuestra localidad, pero sí que, por ejemplo, les he instado y les he sacado en cierto modo el compromiso de que, a ser posible, pues que todo el tema de materiales lo centren en nuestra localidad. Incluso iban a abrir una cuenta en un banco de nuestra localidad para mover el dinero desde Ellín, y que si hace falta algún tipo de contratación de personal, pues obviamente también sea de la localidad. Ojalá y fuera así. También es cierto que hay más interés, sobre todo en la explotación de cuando termine el plan, del exterior que del interior. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo te puedo asegurar que hay más empresas que nos han preguntado de fuera de nuestra localidad que de aquí de Ellín. Tal vez es que aquí en Ellín pues creen menos en nosotros, son más incrédulos, no piensan que esto vaya a ser una realidad, pero bueno, yo creo que este gobierno está demostrando bien a las claras
que lo que promete lo cumple, ¿no? Y en este caso el plan de sostenibilidad turística no va a ser ninguna excepción, va a salir adelante. Si nos ponemos, vamos a ponernos en el peor de los casos, ¿cuál porcentaje nos dará tiempo a ejecutar durante este mandato? Queda muy poco tiempo, evidentemente. Durante este mandato prácticamente nada, en obra nada, casi seguro, ¿no? Ahora en plazos administrativos sí, lógicamente, ¿no? Ya te digo, además tenemos que no es poco salvar muchos escollos administrativos. Tenemos que ponernos las pilas y empezar a trabajar en ese sentido, porque aunque te vuelvo a repetir, yo pienso que los plazos no van a ser de 2 años, sino que van a ser de más, pero obviamente no podemos dormirnos en los laureles y nuestra meta está desde, si el dinero llega al 15 de julio, por ponerte un ejemplo, pues desde el 15 de julio de 2022 al 15 de julio de 2024. También es cierto que si en julio de 2024 el grado de ejecución del programa está en un 80%, es más fácil que te den una prórroga a que si no has ejecutado prácticamente nada. Entonces, por eso digo que nos tenemos que poner las pilas, que nos tenemos que empezar a mover seriamente para que ese plan sea una realidad. Y Ramón, ahora hablaremos de la Avenida Libertad, pero al principio, ya que lo hemos comentado, está habiendo muchos problemas, ¿no? Tanto en las licitaciones, en la ejecución de los proyectos, ya dentro de las obras también lo estamos viendo, no solo en Ellín, que hemos sufrido algunos de estos casos, como bien apuntabas, pero también lo estamos viendo en el panorama provincial, autonómico, lo estamos viendo con diferentes obras, ¿no? Con ese cambio de la ley de contratos, también con el ascenso de los precios. Sí, bueno, son dos cosas totalmente distintas. Sí. Ya de la tramitación administrativa ya te digo que muchas veces surgen muchos problemas y el caso más ejemplo ha sido la licitación del parque municipal, ¿vale? La empresa que no se lo adjudicó presentó un recurso, se tarda tiempo en contestar, cuando contestan no le dan la razón, vuelve a presentar los recursos y al segundo recurso le dan la razón. Menos mal que la empresa que se adjudicó al principio no volvió a recurrir, sino seguramente el parque hoy no estaría terminado, ¿no? Y se nos ha pasado casi un año, nada más que para empezar la obra, desde que se adjudicó hasta que se inició en el pasado mes de mayo, ¿no? Efectivamente, surgen problemas. También es cierto que hay una ventaja, en este caso, para las empresas contratistas, y es que el ir a los tribunales de contenciosos en cuanto a contratos no cuesta €1. Es decir, es gratis. Recurrir la no adjudicación de un contrato es gratis. Por lo tanto, nada más que pues una empresa, no digo que actúe de mala fe, pero no se haya adjudicado un contrato por un punto o por décimas, le da pie a recurrir y eso te paraliza pues, la adjudicación, te paraliza la obra y te paraliza pues, la idea que llevas en sí de lo que es el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, eso es. Por eso digo que es complicado. Lógicamente, surgen muchos problemas. Problema añadido, obviamente, pues ahora mismo lo tenemos con la subida tan descomunal que está habiendo de precios en todos los sentidos, ¿no? Y también produce pues que obras, por ejemplo, sin ir más lejos, la del Cruz de Mayo, que era una obra que se adjudicó bien de precio, pues la empresa ha ido buscando excusas hasta que al final no ha habido más remedio que rescindirles el contrato, ¿no? Porque, cuando se le rescindió el contrato, aún no había ninguna ley que permitiera, en este caso, por el problema surgido de los precios, que se pudiera ampliar el margen de los contratos, ¿no? Sabéis que una de las causas importantes por las que sale la ley de contratos era para evitar esos reformados que se hacían anteriormente, que una empresa se adjudicaba a la baja un contrato y después venía con un reformado que era prácticamente el doble de la adjudicación que se había hecho, ¿no? Eso ya lo delimitó la nueva ley de contratos. Solamente puede haber un 10% de reformado en ese proyecto y ese reformado tiene que ser muy, muy, muy justificado. No puede ser por gusto del contratista o de la administración en incrementar ese 10%. Y bueno, pues la verdad es que surgen problemas, ¿no? Y es difícil, pero bueno, estamos para intentar solucionar lo que podamos. Pero al final la administración a veces parece que obras de premura, como en el caso de Ellín, no era el parque municipal, que además el ayuntamiento hizo todo lo posible lo más rápido que se pudo, pero al fin y al cabo esa desprotección, ¿no?, a la hora de afrontar la burocracia, etcétera, nos ha llevado a alargarlo. Aparte, Víctor, también vamos a ver, políticamente sabíamos que el parque iba a tener mucha repercusión. Obviamente lo que nosotros queríamos, más allá
de hacer la reforma del parque, que era totalmente necesaria, principalmente, como he dicho esta mañana, por evitar cualquier tipo de accidente que después pudiéramos lamentar, ¿no? Pero también políticamente a nosotros nos interesa, y sabemos todos, y la política es así, de que temas que van a generar cierta polémica, cuanto antes se hagan y más rápido se hagan, mucho mejor. En este caso hemos tenido que soportar críticas, bueno, algunas de ellas porque sí, de gente que ha opinado sin tener ni idea de lo que se estaba haciendo, que no se han preocupado ni en pedir el proyecto en el ayuntamiento, que no se han preocupado absolutamente por nada, y bueno, y hemos sufrido pues 1 año y medio de críticas, y seguramente, y esperemos que a partir del viernes esas críticas, bueno, pues se rebajen cuando veamos el aspecto en el que ha quedado el parque, que para mí, vuelvo a repetir, está perfecto, principalmente por seguridad, ¿vale? Que es lo que más nos preocupaba, y porque era algo que al final estábamos seguros de que nos iba a costar algún problema, y no pequeño, ¿no? Vuelvo a repetir lo mismo. En pleno mes de abril, un mes antes de empezar las obras, se cayó una rama que era casi medio árbol encima de la terraza de la Sal, que bueno, pues estaba vacía, pero imagínate si eso es un sábado en la noche con la Sal completamente llena, ¿no? A lo mejor, desgraciadamente, en aquel momento hubiéramos tenido que lamentar alguna desgracia, que afortunadamente no ha sido así. ¿Cómo habéis vivido y cómo estáis viviendo desde el equipo de gobierno las críticas? Evidentemente siempre las ha habido, siempre las habrá, pero últimamente hemos visto en varios casos donde pues quizás son más fuertes o las habéis tenido más en cuenta, no lo sé, porque así lo habéis hecho en declaraciones, como en el caso del parque, La Palmera, también el proyecto de Cañada de Agra. ¿Cómo lo estáis viviendo? De Nava. De Nava, de campaña, no. Perdón. No, vamos a ver, nosotros vivimos con las críticas. El que un día decide dar un paso y meterse en política tiene que vivir con ello, ¿no? Eso lo tenemos meridamente claro. Yo lo que no llevo es las críticas infundadas, ¿no? Y la cantidad de personas que opinan, pues porque se abre un hilo en Facebook y cuando uno dice blanco, seguidamente 80 dicen blanco también, sin importarle si lo que el primero ha dicho es verdad o es mentira, ¿no? Yo creo que eso es lo que peor llevo, ¿no? Porque si algo tiene el alcalde y tiene su equipo de gobierno, es que tienen las puertas abiertas de par en par para cualquier ciudadano que tenga una duda y se le pueda resolver. Yo no tengo problema ninguno en la calle, en una cafetería, en una instalación deportiva, donde me paran y me preguntan, yo le contesto a cualquier ciudadano. Yo verdad que no tengo ningún tipo de problema, y doy la explicación que puedo dar. O sea, no me escondo absolutamente de nada ni de nadie, ¿no? Pero vamos, la verdad es que las críticas, bueno, pues tenemos que vivir con ellas y hay que afrontarlas. Y también hay que decir la verdad y hay que decir la realidad, no hay que esconderse nunca. Nosotros, esta mañana lo decía, yo creo que lo mejor que tiene que tener un político es, cuando llega a casa a las 8, a las 9, a las 10 de la noche, es ir con la conciencia tranquila, de que lo que hace lo hace por beneficio de los ciudadanos. Que nos podemos equivocar, obviamente, somos seres humanos, somos personas. Y también es cierto que no solamente nos equivocamos los políticos, sino que también equivocaciones externas o de personas que trabajan con nosotros también conduce a que nosotros nos equivoquemos, ¿no? Yo realmente, si mañana me dices, volviendo a la Avenida Libertad, que a ti el diseño de la calle no te gusta, o que las aceras en vez de ser de 1,80 tienen que ser de 1,20, pues a lo mejor técnicamente no te sé contestar porque no es mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso digo que esto es una cadena, ¿no? Pero bueno, que vivir con las críticas hay que vivir con ellas y hay que afrontarlas, nunca esconderse. Nosotros, si algo tenemos, es que creo que solemos dar la cara ante cualquier crítica. Lo que sí que es cierto que yo, por ejemplo, si me seguís en redes sociales, yo en Facebook no voy a contestar a nadie. Y también digo una cosa, les tengo prohibido a mis concejales, inclusive, el hecho de que las quejas que se ponen por Facebook las atendamos, porque no tenemos por qué atender una queja por Facebook. Tenemos una línea verde donde los ciudadanos se pueden dirigir al ayuntamiento, y tenemos, como digo, las puertas de nuestros despachos abiertas para que cualquier ciudadano que quiera poner una queja, una reclamación de su calle, un contenedor en mal estado, una luz que no funciona, para atenderlo. Pero esos que ponen, no, llevo 2 semanas con las luces de mi calle apagadas, bueno, pues, pero ¿lo has dicho o lo has puesto en Facebook? Si es que con ponerlo en Facebook ya te vale, a mí no, desde luego. ¿Está funcionando la línea verde? Sí, y bien. Bien, es verdad que también es cierto que recibimos muchas denuncias de ciudadanos.
y a todas no da tiempo a llegar en todo momento, pero sí que nos sirve mucho porque la línea verde no son los 40 ojos del equipo de gobierno los que están funcionando, ¿no? Son miles de ojos los que están en allí y que nos dicen el qué y el cómo se encuentran en algunos rincones de nuestra ciudad, y yo lo agradezco. Toda la crítica que se haga desde la buena sintonía, con educación, con respeto, es de agradecer, y no crítica, sino cualquier sugerencia, cualquier cambio de criterio entre unos y otros, por mi parte, perfecto. Ramón, la Avenida Libertad, ese gran proyecto, nunca se ha invertido tanto dinero en Ellín. Háblanos un poco de él, cómo va a ser, cuál es la idea, cuál fue la idea inicial. Bueno, el proyecto data del año 2010. Lo que pasa es que en aquel momento, bueno, pues hubo que dejarlo, no se pudo seguir con el mismo. Fue un proyecto que ya surgió de la participación ciudadana, porque en aquel momento, bueno, pues se hicieron bastantes reuniones, además fueron todas ellas en el centro del Carmen, con los vecinos de la zona. Había casi una reunión semanal, ¿vale? Y bueno, pues yo cuando entré, bueno, estos últimos 4 años, a partir del 2019, pues creía y creo necesario cambiar el aspecto de Ellín por una arteria que es la principal de Ellín, es la arteria más larga y la arteria principal, y una arteria que realmente cuando entras a Ellín por Murcia, por Albacete, no da la realidad de ciudad que tenemos, ¿no? Entonces había que darle un giro, hacer una vía moderna, y lo que se hizo, bueno, pues fue desempolvar ese proyecto inicial, sacar a licitación la reforma de ese proyecto, principalmente la actualización en materia de electricidad, en materia de accesibilidad de las aceras, etcétera, y actualizarlo a la normativa vigente para poder desarrollar la obra. El siguiente paso era tener dinero. Bueno, aquí también hemos tenido muchas críticas del Partido Popular, que por qué no se ha hecho en bloque la obra, que por qué no se hemos tenido que endeudar. Bueno, y esto, la explicación sigo diciendo que es muy sencilla. Y además, te la voy a explicar con números. Este año tenemos presupuestado pagar de préstamo 3.200.000 euros de préstamos anteriores, 3.200.000 con intereses incluidos. El año que viene, ¿vale?, esa cantidad se reduce a 2 millones de euros. Y el año siguiente esa cantidad se vuelve a reducir a uno que está consolidado, más se empezará a pagar el préstamo, que van a ser unos 700.000 euros. Es decir, si en el año 2024 se va a empezar a pagar el préstamo por una cantidad de 1.700.000, ya mismo estamos pagando una cantidad de 3.200.000, quiere decir que el ayuntamiento va a tener un margen de 1,5 millones de euros para invertir en otras cosas. No sé si me entiendes. Si esperamos a tener los 6 millones de euros en caja para poder afrontar la obra, te puedo asegurar que la obra no se iba a hacer en la vida. Y si tenemos que ir haciendo la obra en función del dinero que vas teniendo en caja, pues a lo mejor es una obra que se eterniza en 10 años. Aún así se nos va a eternizar, porque el periodo de ejecución va a estar entre el año y medio de ejecución de obra. Imagínate si tenemos que ir haciendo 200 metros o 500 metros, ¿no? Con la adjudicación, con el cambio de empresa, etcétera, etcétera. Yo creo que la mejor solución que había era ejecutarla al 100%, pedir un préstamo que, como cualquier empresario, cualquier familia, pues cuando quiera hacer algún tipo de inversión excepcional, desgraciadamente tenemos que pasar por la banca para pedir esos préstamos, pero por lo demás ya te digo que para mí no había otra solución si queríamos hacerla. Otra cosa es que no hubiéramos querido hacerla. ¿Y cómo se van a solucionar o cómo van a quedar determinados lugares a los que pues sabemos que se estrecha la calle, hay dificultades, jardinillos, esas terrazas, esos cambios de altura, ¿no? ¿Cómo va a ser? Bueno, el diseño estaba expuesto para que todos los ciudadanos lo pudieran ver. La verdad es que es una avenida que son 3 kilómetros, 3.200 metros. Es una avenida en que no, por ejemplo, la zona de la calle de Murcia pegando a lo que era Pantalón John no es lo mismo que va a ser la Glorieta, o no es lo mismo que va a ser la entrada por Albacete, que aparte es una zona industrial de escaparate. Va a llevar como diversas zonas o diversas tonalidades, no va a ser una avenida homogénea, porque en 3 kilómetros es difícil de hacer, y porque aparte cada zona en concreto
tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, por ejemplo, hay zonas en las que va a desaparecer algo de aparcamiento porque las aceras se tienen que ensanchar, en otras que habrá que poner aparcamiento en batería para que no se pierda aparcamiento, pero lo importante de esta avenida es que va a venir a eliminar problemas de alcantarillado, problemas de agua potable, porque se va a cambiar todo de abajo a arriba como siempre, ¿no? Y es una obra que yo creo que al final, pues como siempre, en 1 año y medio van a haber muchos problemas, van a haber muchas críticas, pero al final yo creo que cuando esté terminada va a ser del gusto de todos, y que esto es como cuando hace uno una obra en su casa, tiene que estar 1 mes, 2 meses de molestias, pero al final el resultado es positivo, y aquí creo que va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, esta mañana ha salido una carta a todos los habitantes de la zona, hemos enviado 650 cartas, pues diciéndoles que el lunes empezamos la obra, y también, como no, pues pidiéndoles paciencia, colaboración, y bueno, y que entre todos, yo creo que si la cosa fluye como debe de ser, al final la obra, pues si no son 18 meses, a lo mejor son 15 o son 13, ¿no? Cuanto mejor fluya la obra, obviamente, cuanto menos problemas se tengan, mucho más rápida se va a terminar. Ramón, vamos a hacer una breve pausa con este anuncio que nos acaba de hacer el alcalde, con pues, esa petición a los ciudadanos que viven, a los vecinos, que les causará molestias, y a todos también, porque al fin y al cabo es una de las arterias principales de la localidad y al fin y al cabo las usamos. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando con Ramón García, alcalde de Elche.